Gracias a todas y todos por su paciencia y su participación en este evento. Es el marco jurídico que regula la marihuana ya como un objeto ilícito. Está bien conocido por la mayoría de ustedes o de la población. Todo el mundo sabe que si trae algo de marihuana es un sujeto de investigación, sujeto de coacción, por el simple hecho de portarla, sin revisar o verificar si es uso medicinal, consumo personal, mercancía, si es de distribución. El hecho de poseerla se convierte en un delito. Y esto a partir del artículo 235 de la Ley General de Salud, que en forma general marca esta acción de portar o de traer en la propia persona algo de marihuana. El 235 de la Ley General de Salud establece que la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio o transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con estupefacientes o con los productos que en este artículo se señalan, ¿sí?, constituye un delito. Queda prohibido en el territorio nacional, artículo 237, todo acto de los mencionados en el 235 respecto a las siguientes sustancias: opio preparado para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactrum o excitoxolón novogratense o coca, en cualquiera de sus formas o derivados. ¿Cuál es el objeto del Estado como monopolizador del poder de sancionar toda conducta que tenga que ver con marihuana? ¿Cuál es el interés jurídico que se protege? Sería la pregunta básica para entender el marco jurídico sancionador que se establece respecto a la marihuana, dentro de uno de las sustancias psicotrópicas que regula la Ley de Salud. ¿Cuál es el objetivo del Estado de criminalizar la marihuana sin tomar en cuenta que hay cuestiones culturales, personales en el uso y en el consumo de la marihuana? ¿Cuál es la gravedad que se ocasiona a la sociedad con la marihuana? El 60% de las personas que están recluidas en prisiones federales tienen que ver con algún tramo de esta cadena de prohibiciones respecto a la marihuana. ¿Cuál es el daño que en salud se genera a la sociedad por el uso de la marihuana? Si entendemos la finalidad que tiene el Estado para sancionar o criminalizar el uso de la marihuana, podremos entonces ir decantando cuál sería una posible reforma que nos ayude a atender este problema, que no solamente es un problema de salud, es un problema de derechos fundamentales. ¿Cómo garantizamos los derechos fundamentales de cada individuo? Por cuestiones culturales, históricas, por cuestiones sociales, por cuestiones de salud. Tiene que entrar a esta esfera del mercado, del cultivo, del consumo, de la posesión, del transporte de la marihuana. ¿Por qué el Estado criminaliza tan fuerte la marihuana? Tenemos que ir decantando el problema porque, como dice el clásico, la mitad de la solución se encuentra en entender el problema. Y el problema no lo hemos entendido cabalmente. Se han hecho enfoques parciales sobre el problema en cuanto a afectación de salud, en cuanto a afectación de las relaciones familiares, pero no llegamos al fondo del asunto si superficialmente buscamos cómo justificar esta criminalización de la marihuana en sus distintas facetas. La política estatal en diferentes naciones ha cambiado, en algunos ha tendido a abrir, a ser más tolerante en el uso
consumo, portación de la marihuana. Hay países que permiten el autocultivo para el autoconsumo, sancionan la comercialización, sancionan el transporte, si no se justifica dentro del marco del autoconsumo. Otros países criminalizan cualquier posesión o cualquier contacto con la marihuana. Tenemos que entender nuestra realidad social, nuestra realidad concreta como Estado mexicano. No solamente es una cuestión de política de salud, ya se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional. Criminalizar el uso de la marihuana conlleva a un mercado negro porque la política de criminalizar busca inhibir, busca acotar, busca cerrar los mercados de acceso a esta planta. Sin embargo, existe una comercialización, existen las narcotienditas, existen los proveedores, o sea, hay un comercio de la marihuana en forma ilegal y consecuentemente la convierte en un producto que se va a perseguir por las políticas de seguridad pública, se va a sancionar en el Código Penal y se va a llevar al delincuente en función de la posesión, el consumo, la distribución, la aportación, se le va a llevar a la prisión. Se ha comprobado que la prisión, al menos en el Estado mexicano, pues no es un medio de reconducción o readaptación social, sino al contrario, se convierten en nichos de criminalidad, de violación constante, permanente de derechos humanos. Esta es parte de una de las aristas de este problema. Es un problema complejo. Será un problema complejo en la medida en que no entendamos la realidad de nuestra sociedad mexicana. Era una planta que no era prohibida, era una planta que se consumía, se cultivaba, y atendiendo a políticas internacionales se prohíbe en nuestro país. Debemos modificar nuestro enfoque para atender este problema. ¿Cuál es el objetivo de sancionar la marihuana? Personalmente creo que contribuye a este mercado criminal donde, les decía al principio, el consumidor entra en dos esferas que ponen en riesgo su integridad personal. Uno, tiene que entrar en contacto con la esfera criminal para proveerse del producto que quiere consumir, porque es un producto prohibido. Dos, al portar posesión, tener posesión de este producto, es un sujeto de investigación, de persecución, porque se le cataloga como criminal. ¿Qué efecto genera esta conducta individual del sujeto en la sociedad? Este foro se presenta, yo comentaba con algunos compañeros, pues vamos a ver quién sale del closet. Porque hay consumidores, yo tengo amigos consumidores, académicos, investigadores, son padres de familia, son productivos, son empresarios, y en su vida ordinaria no veo que ocasionen un daño a un tercero. Sí. Entonces, si no entendemos la problemática de este asunto de la marihuana con política pública, ¿cuál es la razón del Estado de criminalizar? ¿Cuál es el daño que está atacando? Y política pública en salud, ¿qué es lo que persigue? ¿Atender a los adictos? Hay quienes dicen que no genera adicción, hay quienes consumen y dicen que no ser adictos. Entonces tendríamos que entender la dinámica social, cultural de la marihuana para poder entender el grado de punibilidad de cualquier modalidad de contacto con la marihuana, de 10 a 25 años de prisión. ¿La pena es justa? ¿La pena corrige este problema en la sociedad? Si no la corrige y si no genera políticas públicas en materia de salud, pues simplemente estamos desperdiciando el tiempo, porque no hay una solución al problema, no hay una atención a problemas individuales que se convierten en colectivos, no solamente en la cuestión de salud personal, sino en el tejido social. El tejido social se ha descompuesto por no entender el problema. El tejido social se ha descompuesto porque se criminalizan conductas personales
que no solamente afectan a aquella persona ingenua que portaba más de 5 gramos de marihuana, sino que empiezan a descomponer todo su entorno personal. Porque quien tiene una experiencia ante el Ministerio Público o ante juzgados penales, pues no son experiencias agradables, no tanto por los procedimientos, sino por el grado de descomposición que tiene nuestro sistema de justicia. Tenemos que entender estas dinámicas sociales, dinámicas individuales para encontrar una salida a este problema que para muchos es un problema de salud pública. Los estados nacionales han cambiado su política. Colombia permite un gramaje más alto, permite el autocultivo. Hay experiencias de otros estados que están abriendo este problema y para entenderlo, pues tenemos que entender a los sujetos que están involucrados y en el centro tenemos que poner al consumidor, no al político, no a la delincuencia organizada, sino al consumidor y de qué forma lo protegemos, en qué forma garantizamos ese derecho fundamental del cual la resolución de la Corte en este tema ya está dando luces, pero institucionalmente cómo protegemos al consumidor, no en cuanto que lo canalicemos a que sea un adicto o genere problemas de salud irreparables. Es un problema complejo que requiere políticas de salud entendiendo la dinámica social y personal de cada uno de los consumidores. Si no, no tendría sentido una política punitiva, una política de criminalización de estas acciones. Yo considero que el marco actual no satisface una solución al problema. Y los alcances que se ven en las discusiones, en los foros que se están presentando, tampoco lo van a hacer, porque se ha ido construyendo un discurso en torno a la legalidad de la marihuana como uso alternativo o como uso de paliativo o como medio de salud. No se le ve ese sentido que la propia Corte determinó en su resolución. Nuestro sistema jurídico acota los alcances del amparo y lo ha acotado a 4 promoventes, hay otras acciones que están pendientes de resolución, pero eso no resuelve el problema social ni atiende la esfera fundamental de derechos de cada una de las personas que por voluntad propia, en forma libre, decide hacer uso de la marihuana. Sí hay conductas que pueden criminalizarse, como la inducción, sí, la imposición de consumo de algunas drogas, el engaño, pero es eso un tema que tiene que tratarse en forma diferente a la que se establece en la Ley General de Salud. Todo acto que tenga que ver con la marihuana se sanciona. Tenemos que abrir un esquema legal cuyo objeto sea el derecho fundamental de cada una de las personas y una política pública que no solamente atienda la prevención o el tratamiento de las personas que hacen uso de la marihuana. Sí tenemos que reclasificar las sustancias psicotrópicas y hacer una revisión científica exactamente para implementar una política de salud en cuanto a reorientar y generar un tejido social que nos dé una sociedad sustentable, una sociedad armónica, ¿sí? Sin fetichizar, sin sancionar delitos que no atienden a la gravedad de sus consecuencias. Hay una simetría entre la sanción penal y la conducta individual que no se compensa, no se legitima en el sistema criminal que tenemos. Dejaré aquí esta reflexión por cuestión de tiempo y en las preguntas podríamos andar un poco más. Muchas gracias.